noches, bienvenido a Cambios en este domingo. Qué bueno que nos permite 60 minutos de su tiempo para platicar de temas importantes, sobre todo porque hoy en día no se puede gobernar sin una visión metropolitana. Entonces hay que hablar no solo con un municipio, sino con la mayoría o al menos los metropolitanos que hacen que esta ciudad sea viable o que al menos enfrente de manera más llevadera o más inteligente o estratégica los problemas, las problemáticas que hay que ver, movilidad, el tema del agua, los temas de seguridad. Por eso hoy en particular tenemos a dos de los principales alcaldes metropolitanos. Está aquí a mi izquierda y le agradezco mucho Miguel Treviño, el presidente municipal de San Pedro. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir mesa con César. César Garza, aquí está también a mi derecha, alcalde de Apodaca. ¿Cómo estás, César? Bien, gracias, Víctor, por la invitación. Saludos, buenas noches al teleauditorio y como siempre lo digo también, un placer compartir con Miguel Treviño. Hay temas muy importantes. Comenzamos rápido precisamente por ello, el tema de la seguridad. Ha hablado mucho el nuevo secretario de Seguridad, nuevo, aunque sea muy conocido, pero sí, nuevo en la función, sobre esta colaboración con las policías municipales. Él ha expresado muchas veces de tres niveles en un edificio en el que se conforma la seguridad y todo el tiempo ha hablado de una colaboración municipios y Estado. ¿Qué nos puedes decir de eso, Miguel? Bueno, primero que con todo y el reto que estamos viviendo como metrópoli, que es parte también de un contexto nacional, un contexto regional muy complicado, yo me siento en una situación muy afortunada de tener un liderazgo estatal con un secretario que me parece que es el idóneo para este momento, un comisario de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad en San Pedro antes, que también es un talento probado en materia de seguridad, y un ánimo de colaboración entre municipios que no me había a mí tocado ver antes. No solamente que se refleje en nuestras reuniones formales donde comunicamos a la comunidad lo que estamos haciendo, sino también con reuniones de trabajo entre nosotros los alcaldes y con el gobernador para ir planteando los objetivos y las metas concretas a alcanzar. Entonces vamos muy bien. Y estoy seguro que poco a poco los índices a nivel metropolitano van a ir mejorando. Entonces, ¿Cómo se puede explicar en algunos puntos concretos esta colaboración? Bueno, los municipios tenemos la responsabilidad de ejercer funciones de seguridad de primer piso. Somos policías preventivos, policías de proximidad. Eso primero, ¿verdad? Mantener la tranquilidad, el orden en nuestros municipios y también generamos información relevante a nivel estatal. Uno de los énfasis que ha estado haciendo el gobernador es que estemos muy bien vinculados en toda la información que tiene que ver con los secuatros, sí, que nos permita pues, hacer persecuciones y detenciones cuando se comete un delito. Pero más allá de eso está la información que tenemos que nos permite tener tableros de control, mapas de calor y que dan la posibilidad de ser proactivos, de ser preventivos, de distribuir las fuerzas municipales y estatales ahí donde es más probable que se cometan los delitos. Este es el enfoque desde el que trabajamos en San Pedro, le llamamos hechos y datos, o sea, todo el manejo de la seguridad es un manejo muy científico de tener tableros de control muy completos y nos ha permitido ser preventivos. Y para allá vamos también a nivel metropolitano y con el liderazgo estatal. César, eso no quiere decir que los policías municipales, para decírselo a la gente, ya no vayan a atender delitos de alto impacto, porque es cierto que la policía municipal no tiene esa naturalidad o esa función. Pero esta colaboración no exime de participar como primer respondiente en una situación como esta. Claro, Víctor, siempre es importante poner en contexto las cosas. Este inicio de las nuevas administraciones, la del Estado y lo de los municipios, algunos casos como el de Miguel y el mío en reelección, otros alcaldes nuevos, se ha visto pues caracterizada por un incremento en los hechos de sangre, delitos de alto impacto. Y siempre hay que entender el contexto en el que ocurre. Nuevo León, su zona metropolitana, es el centro financiero, industrial y poblacional más importante del norte de México. Y siempre estamos inmersos en dos fronteras. Nuestra frontera con Coahuila, que se mantiene ahorita en una relativa calma y paz,
y nuestra siempre compleja y difícil frontera con Tamaulipas, que es un estado que está más afecto a la actividad criminal de todos los tipos. Claro. Esta actividad criminal en Tamaulipas se agrava por la inestabilidad política que hay en el estado, producto de los problemas en los que está metido su gobernador, los cambios que hubo en las elecciones pasadas y demás. Lo que es un hecho es que hay una movilidad de los grupos criminales que en nuestra frontera con Tamaulipas diferente. Se expresa en enfrentamientos en los que han perdido la vida elementos de fuerza civil y también muchos delincuentes, en enfrentamientos constantes que se están dando en los municipios periféricos a la zona metropolitana. Y se expresa también en un evidente incremento este año en las acciones de represalias de grupos criminales contra personas focalizadas dentro de la zona metropolitana de Monterrey. A esos factores podemos atribuir estos números altos y casos de violencia, de homicidios en particular. Sin duda, hay una reorganización, una recomposición, una disputa hormiga pero constante por los territorios de los grupos criminales. Una acción de este tipo demanda un esquema mejor organizado entre la Federación, el Estado y el municipio. Hay que hablar claro, porque aparte no nos quedaría hablarle a un público inteligente si no hablamos con claridad. El gobierno federal ha adoptado una política más testimonial. No vamos a ver ya los que vimos en años pasados, operativos fuertes de contención de las autoridades federales en todos sus ramos. Son despliegue de las Fuerzas Armadas y todo eso. Y el protagonismo que vimos de las Fuerzas Armadas en el pasado en la lucha contra la delincuencia organizada también ha cambiado. Ese es un hecho que públicamente el gobierno federal lo dice todos los días. Su estrategia es, digamos, diferente. Ante esa circunstancia, Nuevo León ha tenido que salir a enfrentar esta labor de contención en este anillo, en las zonas perimetrales a la zona urbana. Y eso ha costado la vida de oficiales de Fuerza Civil. Y lo que el gobernador nos convocaba a los alcaldes es decirnos, tengo muchos elementos de Fuerza Civil que están haciendo tareas no propiamente de esa función de contención de segundo nivel. Ajá. Necesito que me liberen policías que están haciendo custodias de terrenos, en domicilios, tareas administrativas, custodiando edificios públicos, incluso escoltas de muchos elementos estatales. Entonces dice el gobernador, vamos a liberar a los elementos de Fuerza Civil, ayúdenme el municipio haciéndose cargo de las tareas de atención de diligencias judiciales dentro de la zona metropolitana para que Fuerza Civil pueda hacer esa contención fuera de la zona metropolitana. Pero ¿cómo caímos ahí, César? Es decir, ya todo el mundo sabe cómo nació Fuerza Civil, fue una excelente idea en tiempos muy complicados, pero ¿cómo paulatinamente o fue de golpe el que estos elementos, esta gran cantidad, se encargara de otras cosas? Pues el sexenio pasado, todos lo sabemos, fue un sexenio perdido en materia de seguridad. Las instituciones que se crearon se fueron diluyendo, se fueron perdiendo. Fuerza Civil, que llegó a ser una corporación ejemplar, ahora está en un proceso de reconstrucción, cayó mucho. Los incidentes en que elementos de Fuerza Civil fueron sorprendidos en actos de corrupción o haciendo cosas contrarias a su función fueron evidentes, pero no solo en eso, cayó cualitativamente y cayó cuantitativamente, fueron perdiéndose elementos. Hoy estamos en un proceso de reconstrucción de esta Fuerza Civil, que es una parte muy importante en el esquema de seguridad metropolitano. Cada municipio tenemos realidades diferentes. San Pedro tiene una corporación policial modelo. De hecho, los municipios metropolitanos estamos yendo a capacitar a nuestros mandos a las instalaciones de San Pedro y su realidad socioeconómica de su población es diferente. Las zonas urbanas más densamente pobladas vivimos el fenómeno, por ejemplo, del narcomenudeo de una manera más intensa y concentramos el mayor porcentaje de los hechos de violencia de estos bandas y grupos criminales. Entonces, estamos en un escenario en el que la coordinación es necesaria. Coincido con Miguel, hay una disposición tanto del gobierno del Estado como de todos los alcaldes excepcional. Sin embargo, tenemos siempre que estar conscientes de la complejidad que es para Nuevo León su frontera con Tamaulipas y la importancia económica y poblacional que tiene una metrópoli como la nuestra. Ahora, es importante que estos policías, tanto los estatales como los de los municipios, sean constantemente revisados. Sabemos, y sí coincido con César, se menciona a San Pedro como una policía modelo, que hay mucho que aprender allá.
pero hay un tema que siempre ha preocupado, el tema de probables elementos infiltrados. Ningún municipio pensamos que pueda estar completamente seguro de que no pasa. ¿Qué se hace hoy en día para eso, para evitar esto? ¿O qué presiones les han reportado, Miguel, por parte de los delincuentes en cuanto a los elementos para infiltrarlos? Sí, es cierto eso que comentas, Víctor. Es un tema en donde nunca puedes bajar la guardia. Vivimos en esa complejidad regional que describió César y pues nuestros policías están constantemente sujetos a las tentaciones de ligarse a grupos criminales. Primero, desde la formación inicial, acá tenemos una formación inicial de 9 meses para nuestros cadetes. El Secretariado Nacional obliga a 6, nosotros pusimos el estándar de 9 meses y aplicamos pruebas de control de confianza al principio de la capacitación por cuenta propia y luego las pruebas que corresponden del Estado. ¿Han detectado casos? ¿En esas pruebas han encontrado elementos? El hecho de que un policía no pase las pruebas de control de confianza no quiere decir que tenga un vínculo necesariamente, pero que hay una duda razonable como para evitar que contratarlo. Entre paréntesis, nosotros tenemos como requisito para contratar un policía en San Pedro que no haya pertenecido a ninguna corporación. O sea, queremos que llevar la formación. Porque eso aumenta el riesgo de que el que haya pertenecido a otra corporación. Sí, por un lado, y por otro, nos interesa establecer desde el principio lo que nosotros creemos que son los conceptos que debe tener el policía en su papel como servidor público. Para mí el servidor público más importante, el primer contacto de los niños con el gobierno, con el Estado. Sí. Y luego estar en una relación constante de revisión de resultados con los policías. Cuando tú empiezas a comparar, por ejemplo, cómo están distrito por distrito, cuadrante por cuadrante, nosotros dividimos el municipio en 6 distritos y 52 cuadrantes, ahí empieza a surgir, bueno, quiénes están dando mejores resultados y quiénes están quedando atrás. Y quienes están quedando atrás, ¿por qué está pasando eso? Entonces ahí empiezas a generar una presión de, al final tengo que dar resultados. El ciudadano tiene que sentarse tranquilo, si no también tienes que salir. Para eso también nos ha ayudado el Instituto de Formación, que estamos graduando chavos tan competentes que significa una presión para quienes ya están ahí. Y lo otro que nos ha servido muchísimo son las cámaras corporales para pues vigilar la actuación de los policías siempre que están interactuando con un ciudadano. Cuando un policía en San Pedro interactúa con un ciudadano para cualquier cosa, así sea una falta administrativa, la cámara tiene que estar prendida. Hemos tenido que llegar a decisiones muy duras, pero yo lo advertí desde el principio a nuestros policías, que si yo recibo una denuncia de un acto de corrupción o de un maltrato, voy con el secretario a ver la imagen y esa imagen no existe porque no prendió la cámara, porque se le acabó la pila, por lo que sea, el policía es dado de baja. Entonces yo les digo, la cámara, la imagen de cómo estás interactuando con el ciudadano, cómo lo estás respetando, cómo no hay ninguna sugerencia de extorsión y nada, es la mejor manera de verificar que el policía esté dando el estándar de actuación. Entonces, pero es un tema, como decías al principio, Víctor, de no bajar la guardia. Yo no te podría decir en este momento que ninguno de los 600 policías de San Pedro tienen algún vínculo indebido. Lo que sí les puedo decir es que estamos detrás en cada una de las interacciones de asegurarnos que son policías que están cumpliendo con su responsabilidad, siguiendo nuestros protocolos. Tenemos otro gran problema que, digamos, no atiende Fuerza Civil o atiende el primero que llega, es el tema de los feminicidios. Tal vez en una lógica simple, pero pudiéramos pensar que si se hace de mejor manera esta distribución de las tareas, el primer policía que va a llegar buscando atender pronto una violencia contra la mujer, sin llegar todavía al feminicidio, que ojalá nunca se llegara, pues es el policía municipal, es el que está en la colonia, es el que está cerca. ¿Creen ustedes que de alguna manera se puede impactar la cifra, se pueda bajar
Además de otras cosas, porque es un problema muy amplio el de los feminicidios, de la violencia contra la mujer. ¿De qué manera puede esto beneficiar o qué hacen sus municipios ante una problemática como esta? Sí, Víctor, con todo gusto. Antes de tocar ese tema, que es vital, quisiera comentarte, en materia de homologación de las policías, metropolitanamente, en el Consejo Metropolitano, en la reunión pasada, el gobernador propuso el diseño de un fondo de aportaciones para la seguridad pública estatal que tenga como único objetivo buscar homologar las condiciones salariales y de capacitación de los policías de nuestros 16 municipios de la metrópoli ampliada. Sí. Evidentemente, San Pedro es un municipio que por sus características socioeconómicas es atípico en México. Tiene un presupuesto por habitante que es varias veces superior al de cualquier municipio metropolitano de Nuevo León, no se diga de México. Ante esta diferencia económica, el gobernador está proponiendo este fondo que en un tema tan estratégico como la seguridad pueda homologar las condiciones. Y estamos todos atentos a que ese fondo tenga reglas claras que permita que los municipios que son más desiguales, inclusive los de la periferia de la metrópoli, que no le pueden pagar a sus policías salarios competitivos o tener el número de patrullas que necesitan y demás, lo puedan accesar y de esa manera equilibrar. Tocas un tema vital, que es el de los feminicidios y el de la violencia contra la mujer. Primero quisiera decirte que el delito número 1 en Nuevo León y en México, tristemente, es la violencia intrafamiliar. Es decir, es un delito que se comete de la puerta de la casa hacia adentro y que si no es denunciado, ni siquiera llega a conocimiento de la autoridad hasta que se traduce en un hecho fatal como una lesión o un homicidio grave. Sí. Es un delito que tiene su origen en la cultura lamentable de muchas personas. Hay que construir una nueva masculinidad en la que los hombres particularmente asumamos nuestra responsabilidad y compromiso de proteger, de cuidar, de tratar en igualdad de circunstancias a la mujer. No se trata solo de tener mujeres libres de violencia, sino mujeres que tienen el derecho a vivir con plenitud. Y más que policías, es un tema de educación y de cultura. Todos vemos los hechos indignantes que frecuentemente se dan donde el hombre, con un falso concepto de la masculinidad, asume a la mujer como una posesión, como una propiedad y ejerce actos de violencia económica, psicológica, sexual y lamentablemente solamente lo vemos hasta que ejerce un acto de violencia física que produce lesiones o la muerte. Ya los efectos de esto. No es tan sencillo, hay que combatir la impunidad, hay que procesar penalmente y llevar a la cárcel a los hombres que están cometiendo este tipo de violencia contra las mujeres, hay que hacer efectivas las medidas cautelares para que la mujer que grita a tiempo sea escuchada, atendida y que efectivamente podamos darle mecanismos de prevención. Pero el más importante de los cambios empieza en cada casa, en cada hogar, en las escuelas, en los medios de comunicación. Todos tenemos que construir una nueva masculinidad que erradique la penosa, la vergonzante violencia contra las mujeres para una sociedad avanzada como es la de Nuevo León. Es una tarea bastante amplia, como ya lo describía César. Miguel, también tal vez en las escuelas, tal vez como municipios, si bien no se puede entrar de la puerta al interior de la casa, pues ¿qué otras cosas, qué otras ideas podemos hacer? Ustedes que tienen la posibilidad, nosotros como medios, ustedes como autoridades, para, aunque nos tardemos un buen tiempo, poder hacer algo por este problema. Sí, primero que quería señalar algo que comentó César, muy importante. Ya en la etapa donde hay una situación de violencia, las medidas de protección. Sí. Yo lo que le comento a nuestros policías y sobre todo nuestras policías mujeres que trabajan en la Unidad Especial de Protección, es una parte de la policía que creamos especializado en temas de violencia intrafamiliar, es que nosotros como autoridad difícilmente podemos evitar, aunque hay cosas que hacer desde la escuela, ese primer evento de violencia intrafamiliar. Pero lo que sí es fundamental es evitar que haya reincidencia, evitar que esto se repita. Y para esto es muy importante la coordinación con otras instancias, la Fiscalía, que tiene también un grupo especializado,
que puede imponer medidas de protección o medidas de restricción. De restricción quiere decir que el agresor no se puede acercar. Pero además nosotros como municipio, de manera proactiva, en aquellos casos que no llegaron a ese nivel de gravedad como para que la Fiscalía decretara una medida de restricción, nosotros con nuestros policías estar constantemente visitando tanto a la persona que fue violentada como al agresor, asegurándonos de que no haya una situación que esté escalando. Porque muchas veces, perdóname Miguel, porque muchas veces la persona que es agredida, la mujer, pues es la que siente más miedo y no denuncia. A veces son los vecinos, los amigos que pueden saber que algo está ocurriendo ahí y el que se entera es el policía municipal. Y no denuncia, Víctor, porque si como autoridad no nos hacemos cargo del caso a lo largo del tiempo, más allá del evento, la víctima dice, oye, pues ¿para qué quiero que vengas y me defiendas ahorita? Si me vas a dejar aquí y me va a ir peor después. Entonces el tema del seguimiento es fundamental. Y luego el tema que comentabas en la pregunta, decir, bueno, ¿qué podemos hacer desde las escuelas? Porque también, como comentaba César, pues es un tema que tiene raíces en nuestra cultura y que desde ahí hay que sacarlo. Hay algunos documentos de trabajo muy útiles para trabajar desde las escuelas, que es el violentómetro. Es una tablita así que es casi un separador de libro. Pero lo que me gusta de este apoyo sencillo es que la violencia empieza desde el lenguaje, desde los chistes, desde el hablar de la mujer como una posesión, lo comentaba César hace rato, desde asumir, por ejemplo, que tu mamá, por ser mujer, se tiene que encargar de tus hijos. Si tú no es a fuerzas. Sí. Y así una serie de temas. Entonces, es un trabajo que tenemos que ir desde la escuela muy presentes como autoridad y asegurarnos que aquella persona que ya vivió un hecho de violencia tenga el apoyo constante, de tal forma que sea menos y menos probable que haya un caso de reincidencia. Sí, sí. Víctor, comentara, secundando lo que dice Miguel, este tema es tan complejo y es un reto tan grande para todos como sociedad cambiarlo, que es muy curioso. En los segmentos sociales más bajos, donde priva la pobreza y la ignorancia, hay casos de violencia. Y también en los segmentos más altos, donde hay poder económico y formación académica, porque el tema va más allá del dinero y va más allá de la preparación. Es un tema de cultura, es un tema de una falsa concepción de la masculinidad que está muy arraigada en las sociedades del norte, donde nos hemos por generaciones formado a veces con ideas distorsionadas, y en muchos temas tenemos valores que nos dan liderazgo nacional. Pero en el tema de la nueva masculinidad tenemos que convertirnos en líder. Es vergonzante para una sociedad como la nuestra tener tan altos niveles de violencia en las casas y de violencia contra las mujeres. Ojalá que pronto todos, desde comunicadores hasta autoridades, combatir la impunidad, lo mencionaba César, eso es vital, porque en el momento en que sea ejemplar cómo se actuó contra alguien que provocó la muerte o golpeó a su mujer, pues en ese momento empezará también a hacerse una conciencia de que esto trae consecuencias. Muchas veces dentro de esa masculinidad equivocada, pues se tienen el inconsciente, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? Es mía, y entonces es el problema. Pero bueno, es tiempo de una pausa, regresamos después de la misma para hablar de otra situación en la que los municipios han estado con el gran reto en este primer año de sus alcaldías, y es el tema del agua. Volvemos. Imagínate, vienen de la pesca. ¿Vienen de pescar? De pescar, si toman unas cervezas o algo y pues huyeron. Semana de indignación. Un joven muerto presuntamente a manos de policías y la autoridad confirmó la versión. Les puedo comentar que yo ya vi los videos. No puedo divulgar el contenido de los videos, pero son exactamente, se registra en ellos exactamente lo que mencionó ayer el señor padre del joven fallecido.
Otro caso que conmocionó fue el de la joven maestra asesinada en su casa, presuntamente a manos de su esposo. Muy triste, obviamente cuando uno se entera de situaciones así duele, y cuando es alguien conocido y es alguien a quien tú ves con toda la vida por delante, alguien a quien tú ves con muchas ganas de vivir, de hacer, de crecer, pues duele muchísimo más. Después de muchas lunas, por fin inició la construcción del segundo acueducto del Cuchillo. Tenemos 8 meses para terminar la obra y creo que sí lo vamos a conseguir. Miren, en prácticamente 20 días se pudo concretizar algo que llevaba 40 o 50 años nada más siendo mencionado. Los diputados finalmente regresaron a sesionar y en el primer día el gobernador ya les dejó tarea. Vengo a pedir de manera muy respetuosa y sobre todo amable un voto de confianza a la clase política de Nuevo León. La mayoría panista se moderó, pero también dejó en claro su postura. Quiero decirle desde aquí, desde esta tribuna, al señor gobernador que en Acción Nacional encontrarás una oposición responsable. Señalaremos los errores porque eso es la democracia. Se tardaron 11 años, pero por fin los deudos del Royal recibieron disculpas. Por eso venimos a ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas directas, refrendando el compromiso del Gobierno de México para procurar la no repetición de estos hechos. Y ante el caótico regreso a clases en Nuevo León, la autoridad, al parecer, vio otra cosa. Mínimas las escuelas que tienen algún problema. ¿Se acordaron ustedes que hicimos un programa para reactivar y remodelar las escuelas que estuvieran en malas condiciones? Eso, gracias a Dios, nos ayudó muchísimo para que el día de hoy las escuelas casi en su totalidad esté resueltos los problemas. A nivel nacional, este arranque del ciclo escolar marcó la salida de Delfina Gómez de la SEP, pero no sin defender su legado. Hace unos días presentamos el plan de educación básica, que no es de una ocurrencia como en algunos medios he escuchado o he leído. Ahí les va la nueva. Dice el presidente que no apoyará a ninguna corcholata. Yo no voy a inclinarme por ninguno hasta que se lleve a cabo la encuesta. México va por tregua de paz mundial de 5 años, anuncia el embajador de la Fuente. La iniciativa que se va a presentar en Naciones Unidas para que se forme un comité que refuerce las acciones de mediación y de diálogo en relación al conflicto en Ucrania. De eliminarse la prisión preventiva, quedarían en libertad 92,000 detenidos peligrosos, advirtió el gobierno federal. Secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados. Y para cerrar, AMLO hace mea culpa con los ministros de la Suprema Corte que propuso al cargo. ¿Y qué creen? Me equivoqué. Ya no están pensando en el proyecto de transformación. Al parecer, se viene una nueva polémica. Para Cambios, Luis García. Ya regresamos y vamos ahora al tema del agua. Miguel, San Pedro, al igual que los demás municipios, aunque luego se pensaba que no era así o que la mitad de un San Pedro sí y otra no, padeció y padece todavía esta problemática del agua, que es una problemática estatal. ¿Cómo le ha ido a San Pedro en esto? Bueno, primero haciendo equipo también con el Estado, con los municipios, y como punto de partida yo quiero decir que así como en otros temas nos sentimos, digamos, muy orgullosos de la posición en la que estamos, mi punto de partida en el tema de la crisis del agua, y así lo he hablado con los ciudadanos y abiertamente, es que nuestro consumo de agua per cápita en San Pedro es muy alto. Sí.
Cuando la metrópoli andaba en un promedio antes del inicio de la crisis de los 160 litros por día por persona, en San Pedro andábamos en los 300. Entonces, esto no ya es... 160 está por encima de la no media. es aceptable y hemos hecho, junto con las medidas de razonamiento del agua en equipo con el Estado y la solución de problemas específicos en aquellas colonias donde se ha presentado, también un trabajo de concientización con la comunidad. Tenemos que ser equipo con la metrópoli, tenemos que asumirnos como iguales en derechos, todos tenemos derecho al agua y nosotros ser más contundentes en bajar el consumo. Yo, lo que hemos visto según nuestros números y los he verificado con agua y drenaje, vamos bien, vamos bajando. Pero el ¿cómo consumo. se hace? ¿Cómo se logra eso? ¿Bajar de un nivel tan alto de consumo a algo más promedio? Con un trabajo de concientización, estar todo el día en las redes sociales con el tema, estarlo viendo con nuestros consejos ciudadanos, con los presidentes de colonia, obviamente siendo congruentes, bajando uno mismo el consumo, nosotros como gobierno municipal. Y lo comento porque en un tema difícil y que lo hemos vivido en toda la metrópoli, que ha significado sacrificio para mucha gente, también es importante posicionarnos al final de esta crisis en un escenario positivo, que es seremos más conscientes del agua como un recurso clave para la metrópoli y tendremos un consumo más racional y eso nos va a hacer más fuertes como comunidad. Porque tenemos que seguir creciendo económicamente, tenemos que seguir generando oportunidades, tenemos que seguir haciendo de Nuevo León un lugar donde las empresas quieren venir a invertir, porque los nuevoleoneses necesitan trabajo y cada vez mejores trabajos. Entonces, no es una cosa por otra. La manera de hacer posible esto es obviamente las soluciones de gran escala, ahorita el acueducto del Cuchillo a Cerro Prieto, pero también nosotros como ciudadanos ser ejemplares en el consumo del agua. Y mantener nuestras áreas verdes también para tener mejores niveles de absorción. Además de esto del alto consumo, sí hubo zonas obviamente muy marcadas con problemática de agua. ¿Cuáles son y sobre todo qué se ha hecho? ¿Cuánto ha invertido el municipio en pipas y en apoyo para esa gente? Sí, nosotros hemos estado constantemente apoyando con pipas en las zonas donde hay más necesidad. Hemos de hecho instalado tinacos en las zonas también donde hay más necesidad, por ejemplo, en la parte alta de San Pedro 400, acá en canteras hacia el oriente. Y en el caso de las colonias, también repartiendo pipas, por ejemplo, para el riego de los árboles, siguiendo la línea que nos marca agua y drenaje. Es importante defender nuestros árboles, entonces en la mayor parte de los casos con agua tratada, nosotros tenemos una planta de tratamiento de agua ahí en el Parque El Capitán, entonces con agua tratada estamos regando los árboles, no los jardines. Y sí hemos tenido problemas más pronunciados en algunas colonias, en todas las colonias hay cortes de agua, en el caso de mi colonia donde yo vivo, pues vivo los cortes como toda la metrópoli, pero en otros casos se ha presentado una problemática más seria y nosotros con el Estado pues tratando de resolverlo. Santa Engracia, Vista Real, algunas zonas acá por el oriente de la ciudad. Bien, Apodaca, ¿cómo le fue con eso? ¿Cómo le ha ido hasta ahora? Bueno, imagínate, Víctor, somos un municipio de más de 700,000 habitantes, con más de 700 comunidades o colonias. Este problema de la crisis del agua lo hemos vivido todos, aunque todos lo hemos vivido de manera diferente. El problema tiene muchas circunstancias que lo hacen ver de manera complicada, diferente. Hay municipios que están en partes altas o colonias que están en partes altas y padecieron mucho más los cortes del agua. Este es un tema también de infraestructura. Los hogares de nivel socioeconómico más alto pues tienen tinacos, bombas, cisternas. La gente de nivel socioeconómico más precario batallaba hasta para conseguir los botes en los cuales reunir el agua. La gente joven se podía trasladar caminando, moverse y por agua. Los adultos mayores y las personas discapacitadas estaban impedidos de acudir a esos puntos de abastecimiento. Quiero expresar todo esto para decirte que ha sido una crisis que la ha vivido cada quien de manera diferente, de acuerdo a sus particulares circunstancias. Nuevo León no puede detenerse, bien lo decía Miguel ahorita, tenemos que resolver esa vulnerabilidad estratégica. Los acueductos son soluciones parciales,
la única forma de resolverlo es trayendo agua del Pánuco o desalinizando agua de por San Fernando, es decir, que nos dé una fuente suficiente de agua para el consumo actual y el futuro que genere el crecimiento del Estado. Mientras no tengamos el acueducto del Pánuco o el de San Fernando con desalinización, todos serán paliativos que el tiempo los va rebasando y los va acabando. Incluso la presa Libertad, que está en proceso de construcción, es un mejoral para el tamaño de problema que tenemos. Claro. Hay que resolver pues esa vulnerabilidad y nos da gusto ver que el gobierno del Estado está asumiendo el compromiso de enfrentar el acueducto del Pánuco como una alternativa definitiva de solución a este tema. Luego decirte, ¿qué hicimos en Apodaca? Bueno, en Apodaca, desde la primera junta en la que se nos planteó el asunto, nos anticipamos con medidas. Inmediatamente instalamos 140 depósitos de 10,000 litros en zonas estratégicas del municipio y habilitamos más de 220 pozos o puntos de riego que teníamos para uso humano, no consumo humano. Esto nos ha permitido tener la red de cobertura de apoyo más completa de la zona metropolitana. Sin duda, tenemos más de 360 puntos de abastecimiento. Solamente utilizamos 20 pipas porque la realidad es que nuestra red de distribución funciona muy bien. Me da mucho orgullo decirte que ustedes han dado testimonio de eso. Tenemos una red de 4,000 voluntarios en esos 340 pozos, muchos de ellos jóvenes que llevan el agua a los adultos mayores y a los discapacitados que no lo pueden hacer. Ha servido para despertar solidaridad y organización social de manera muy importante. Ha sido muy difícil. Zonas que se ha acentuado el problema, yo te diría que en todas, pero en algunas que ha sido particularmente complejo, Misión San Javier y sus alrededores, hubo un problema del anillo de distribución que ha hecho que se prolongue por días los cortes. En el centro de Apodaca, particularmente en la colonia Moderno Apodaca, Residencial Apodaca, Asturias, Triana, también hemos tenido cortes prolongados que han ofuscado mucho a la población y hemos redoblado la atención municipal de abastecimiento y de esa manera lo hemos ido solventando. Creemos que estamos cerca de un cambio de estrategia. Ya las lluvias son un hecho que han llegado a nuestra zona metropolitana, las presas se empiezan a recargar paulatinamente. Poco a poco. Sí. No vamos a tener agua para dispendiar, pero sí podemos al menos tener un sistema de recortes más estable que distribuya mejor la carga de esta crisis entre toda la población. Ustedes como alcaldes, una vez que pase lo más fuerte o lo más duro para la gente en el tema del agua, ustedes en sus territorios tienen desde corporativos, naves industriales, son dos municipios que en eso pues tienen similitud. ¿Están en contacto ustedes con estos grupos empresariales, con esta gente que genera fuentes de empleo, pero que también forma parte de una solución y también padecen el tema del agua? Imagino que están ustedes ya planeando que esto no vuelva a ocurrir o cómo enfrentarlo de mejor manera desde el ámbito municipal y empresarial. ¿Qué nos pueden decir de esto? Sí, claro. En esta crisis que estamos viviendo, pues hay que verlo primero desde los ojos de quien vive la necesidad más urgente, que es el ciudadano, particularmente el que vive en las zonas apartadas, en las zonas altas del municipio, y esa es la prioridad, ¿verdad? El consumo humano. Pero también el tener una situación que sea digamos, que nos permita seguir operando en la parte económica. A veces queremos separar las cosas y decir, oye, es que todo el agua tiene que ir a las familias. No, no, no. Por supuesto que la prioridad es el consumo de los ciudadanos en sus hogares, pero tenemos que mantener la economía. Claro, se genera el ingreso. Nosotros en San Pedro tenemos una economía del comercio, no solamente corporativo, sino comercio, restaurantes, que es muy importante que se mantengan operando con normalidad porque son empleos de personas que viven en el municipio y sobre todo en otros municipios del área metropolitana. Entonces, el tema del agua, pues hay que verlo desde esta perspectiva integral. Tenemos que resolver la crisis y tenemos que envisionar una solución más de largo plazo que nos permita seguir creciendo con orden y, por supuesto, yo enfatizaría el tema del consumo. Sí. En tiempos normales, nuestro consumo individual puede ser dramáticamente inferior, conscientes de lo escaso que es estos recursos y de lo importante que es. Entonces, dramáticamente inferior el consumo. ¿Para qué? Para que
sí utilicemos todo el agua que se necesita para regar nuestros árboles. Necesitamos una ciudad más arbolada, con más áreas verdes, pero sobre todo con más árboles que retengan el líquido, que bajen la temperatura del área metropolitana. Somos un gobierno que ha plantado muchísimos árboles. Eso es, desde el ámbito municipal esa es una y función. ese es el tipo de cosas que sí podemos hacer de manera directa desde el ámbito municipal. Entonces sí es un tema complejo y hay que verlo desde todas las perspectivas, el consumo humano, pero también mantener la economía funcionando, que son empleos para mucha gente. ¿Cómo están trabajando con el gobierno del Estado en esto? Mira, Nuevo León es y ha sido un gran negocio para México. Somos el motor de México en muchos sentidos. En la recuperación económica post-COVID, nadie le ha aportado más a México que Nuevo León. En recuperación de empleos, en recuperación de exportaciones, en captación de inversión extranjera directa. Somos un estado que aporta de muchas maneras a que otras regiones del país puedan tener vida y opciones de desarrollo. Y no hemos recibido históricamente la solidaridad del gobierno federal en momentos críticos como este, en la medida que nos corresponde. Por ejemplo, las aportaciones para el cuchillo se agradecen, pero es como que lo mínimo que podrían hacer. Fue una respuesta tardía e insuficiente. Nuevo León necesita proyectos de gran calado que resuelvan para siempre su vulnerabilidad. Y eso no son solo hacer presas. Necesitamos una fuente de agua que no esté supeditada a las lluvias. Vivimos en una zona desértica. Si le apostamos a que llueva, siempre vamos a tener crisis recurrentes. Tenemos que traer agua de donde hay agua de manera inagotable. Y eso es solamente de dos vías para Nuevo León. O la traemos del Pánuco aprovechando una concesión y un esquema que ya está preconfigurado y estudiado, o se exploran nuevas alternativas que podrían ser muy rentables, como la de desalinizar agua en San Fernando y traerla por una vía más corta a la zona metropolitana de Monterrey. Ambos proyectos acaban con la vulnerabilidad del agua. El resto es cultura, como bien lo decía Miguel. Tenemos que trabajar en mejorar nuestra cultura del agua. Evidentemente nos hemos ido relajando en ese tema y cada vez somos una sociedad más dispendiosa en un recurso tan limitado en la zona metropolitana de Monterrey como lo es el recurso del agua. Quiero decirte, Víctor, también que en esta crisis del agua, en la histeria que provocó, porque tuvo momentos de histeria, con bloqueos y echarnos la culpa a todos y demás, se atacó con mucha insistencia a la industria como causante de la crisis del agua. Y esta es una idea absurda y equivocada, pero además inconveniente, porque la industria, como bien lo decía Miguel, es nuestra vocación económica, es donde la gente va y trabaja para comer y para pagar los gastos que ocasiona su familia. No podíamos optar por la puerta falsa, decir, pues detengan todas las industrias. No es así. Eso nos quitaría viabilidad económica en nuestro estado. Lo que tenemos que hacer es resolver de manera definitiva con macroproyectos, con apoyo de la Federación, nuestra vulnerabilidad estratégica más importante, que es no tener agua. Nuevo León tiene que cerrar esa página ya para siempre. Vamos en esta parte final a hablar particularmente de sus administraciones como alcaldes. Están cumpliendo el año de un segundo periodo continuo, quiero decir, en sus municipios. ¿Cómo ustedes definen, más que calificar, cómo definen este primer año y el que viene, cómo lo esperan? Bueno, pues yo muy emocionado porque estamos iniciando la parte más retadora y más bonita del trienio. Nosotros como gobierno nos planteamos la visión de transformar a San Pedro en un municipio que tiene futuro, que es sustentable, donde los jóvenes quieren vivir, en donde el espacio público, eso que está afuera, es la parte más importante de tu casa, y hacia allá se ha ido moviendo el municipio. La verdad que me da muchísima emoción. Y si el primer trienio construimos sobre todo destinos, parques, espacios públicos muy atractivos, este segundo trienio tiene prioridad la movilidad. Lo que nosotros le llamamos los distritos de 15 minutos. Estamos construyendo 3 distritos de 15 minutos
en donde puedes resolver todas tus necesidades del día con día, donde vives, donde trabajas, donde te diviertes, donde haces ejercicio, a 15 minutos caminando. Y esto está completamente relacionado con los otros temas. La ciudad es sustentable en la medida en que cada vez tenemos que transportarnos menos distancias, en la medida en que nuestra vida está cerca, en la medida en que vamos deteniendo el crecimiento de la mancha urbana. Eso hace inviable a la metrópoli en todos sentidos, en el tema del agua que tiene que viajar más tiempo, en el tema del transporte. Entonces, 3 distritos de 15 minutos. ¿Dónde son estos? El casco de San Pedro, ahí vamos a hacer una transformación donde bajamos cables, ampliamos banquetas, muchos más árboles, mejoramos todo, donde pues van a querer vivir más personas, porque ahí va a haber una vida muy, muy atractiva y diferente a como la vemos. Además, con joyas históricas muy importantes, nuestro casco, nuestra caja de agua, en fin, monumentos históricos que la gente ni se imagina que tenemos ahí. La segunda parte es Centro Valle. Es una transformación urbana que conecta la calzada del Valle con el Parque El Capitán, pasando por el Centrito. Sí. Ahí el Parque Mississippi. También ahí bajaremos cables, ampliaremos banqueta, muchos árboles. La gente, los chavos, las familias jóvenes van a querer vivir ahí porque tienen todo, porque tienen los parques para los niños, porque tienen lugar donde divertirse. Y el tercer distrito es Valle Oriente, que ese es un esquema muy interesante porque lo estamos resolviendo con aportaciones de privados, con los principales desarrolladores de la zona. Valle Oriente es, digamos, la ciudad moderna de San Pedro, con edificios muy grandes, densidades libres, pero muy mal urbanizado. Si tú estás en Valle Oriente y quieres moverte de un lado a otro caminando, pues es prácticamente imposible. Es imposible. Está diseñado para el automóvil. Cuando las condiciones son idóneas, porque tienes ahí todo, porque tienes comercio, vivienda, oficinas, para moverte caminando. Entonces, ahí en un esquema en donde estamos trabajando con los privados, con los principales desarrolladores, también crearemos una infraestructura peatonal y ciclista que te permita moverte sin Ellos usar también el resultan automóvil. Beneficiados de una infraestructura así. Por supuesto, la plusvalía de esta zona va a ser altísima, ¿verdad? Porque va a ser un lugar idóneo para vivir y además donde puedes construir hacia arriba vivienda. Y esto está completamente conectado con todo lo que hemos hablado de crear una ciudad sustentable. Entonces, pues estoy muy emocionado. Son inversiones que nunca se han hecho en la historia de San Pedro, pero ni de cerca, y que están transformando no solamente la infraestructura física, sino la manera en que las personas entendemos la ciudad y en donde vemos al futuro con esperanza, porque es un futuro de mayor calidad de vida que el que vivimos ahorita. Para todo eso se necesita andar muy bien en las finanzas, como en San Pedro. Muy bien, muy bien. Vamos a lo largo de este trienio, vamos a invertir en obras de infraestructura casi 3,000 millones de pesos para tener un orden de magnitud en pesos constantes en el trienio que más se haya invertido. Antes del trienio anterior, para compararlo, pues no pasaban los 1,200 millones de pesos. Tenemos finanzas muy sanas, la gente paga sus prediales como en ningún otro lado. ¿Les fue bien con la recaudación predial? Nos ha ido muy bien con la recaudación predial, incluso en el año de pandemia, donde la tesorera y un servidor en un ánimo de prudencia proyectamos a la baja el siguiente año, después de la parte más dura de la pandemia, proyectamos a la baja 7%, terminamos arriba, lo cual pues me habla de una ciudadanía muy responsable, que para mí es un compromiso muy grande. ¿No habrá aumento de predial para el próximo año? No hay aumento de predial. No hay aumento. Sí. Entonces, sí, las finanzas están sanas, todo esto que les comenté se va a hacer con cero deuda, y también vamos a seguir arreglando Vasconcelos, que es nuestro eje oriente-poniente más importante, una avenida horrible a la que se habían acostumbrado los sanpetrinos y todo. Mal, ¿no? Y yo lo que les digo es, oigan, este es un municipio donde lo feo lo embellecemos y lo que no funciona lo arreglamos, y vamos por Vasconcelos. Ya arreglamos el primer tramo de Corregidora Jiménez y ahora vamos a seguirle hacia el oriente y embellecer también Vasconcelos. Apodaca, ¿cómo va? ¿Cómo califica este año, el primer año del segundo periodo? ¿Y qué es lo que viene? Víctor, pues mira, muy contento. Apodaca es una gran ciudad, es un municipio maravilloso. Es la tercera vez que me dan el honor de ser su alcalde
el municipio en el que nací, hace 52 años, en el que vive toda mi familia, mis hermanos, la familia de mi esposa, en el que nació mi hijo, estudió mi hijo y vive mi hijo junto con mi familia, pues. Es un municipio al que amo profundamente, conozco su historia desde sus orígenes más modestos hasta la moderna industrial ciudad que hoy es. Apodaca, así como Nuevo León es el motor de México, Apodaca es el motor de Nuevo León. 1/3 de todas las exportaciones que hace Nuevo León se producen en Apodaca y 1/3 de la inversión extranjera directa que capta nuestro estado se produce en Apodaca, se recibe en Apodaca. Tenemos el 70% de los parques industriales de Nuevo León. Somos la casa de Amazon, Mercado Libre, Black & Decker, Jabil, entre otras empresas de clase mundial. Y le damos empleo a más de 250,000 personas, empleos de industria de manera directa. Somos un municipio joven, el segundo más poblado de Nuevo León con 700,000 habitantes. Y somos un municipio que tiene todavía el 40% de su territorio por desarrollar, por crecer. Somos un municipio en el que se vive en una democrática medianía. No tenemos zonas residenciales que nos ubiquen en la pirámide del ingreso de la zona metropolitana de Monterrey, pero ya no tenemos en Apodaca niveles socioeconómicos en el que se carezca lo necesario. Todas las familias de Apodaca tienen agua, luz, drenaje, pavimento, todos los servicios básicos y tenemos el segundo índice menor de marginalidad social de la República Mexicana de acuerdo a los datos del Coneval. Es un municipio que tiene retos muy importantes. Sus finanzas, junto con San Pedro, somos los dos únicos municipios de Nuevo León que tenemos calificación AAA con perspectiva estable. Apodaca es un municipio no rico, pero es un municipio muy sano en sus finanzas. Es un municipio que tiene capacidad financiera para enfrentar todos sus compromisos, oferta servicios públicos de una calidad aceptable y es un municipio que tiene poder para financiar proyectos de infraestructura. Estamos en el primer trienio, hicimos obras de vialidad que nos detonaron y nos ordenaron y mejoraron mejor nuestra vialidad, como la ampliación de la avenida Acapulco, la remodelación de Boulevard Humberto Ramos Lozano, la construcción del libramiento poniente de la cabecera municipal en Estardo Guajardo y Rubén García. Resolvimos problemas históricos de drenaje pluvial como el de Sexta y Concordia, en el que invertimos más de 300 millones en un solo proyecto y acabamos con un problema que afectaba a miles de familias de nuestra ciudad. Ahora empezamos el segundo trienio, primero con una gran felicidad. Tú sabes lo que significa que tus ciudadanos te reelijan por tercera ocasión con el 67% de los votos. Es el porcentaje más alto que alcanzó cualquier político, cualquier candidato de cualquier partido para un cargo. Y el segundo más alto de toda la República Mexicana. Eso para mí es un gran compromiso. Porque ¿Y en 2023 cuál es el compromiso? ¿Qué obras vienen? ¿Qué puede ser? En el 2023, en este momento, estamos trabajando en la construcción del Boulevard José María Garza Ponce, que va a conectar la avenida Alfonso Reyes en el sector de Quinta Colonial. Son más de 15,000 familias que ahorita tienen que salir por una alternativa por la que se tienen que mover haciendo rodeos. Ahora van a salir a Avenida Concordia de manera directa. Es un proyecto que nos está costando más de 300 millones de pesos, en el que el gobierno municipal pone el 50% del proyecto y el resto lo estamos poniendo con desarrolladores de la zona que están potenciando sus terrenos, pero también aportando para una obra de infraestructura pública muy importante. La segunda obra más importante de vialidad es la conexión de la avenida Acapulco, de la colonia Las Margaritas a la autopista al aeropuerto. Esta es una obra que hemos ido haciendo multianualmente. Cada año le fuimos pegando un trazo y ahora ya vamos a salir a la autopista al aeropuerto para un nuevo eje vial que nos va a conectar con Guadalupe y con San Nicolás de manera muy ágil y muy rápida. Son los dos proyectos de vialidad más importantes. Tenemos retos en los que estamos trabajando con el gobierno del Estado. Una de las vulnerabilidades más grandes que tiene Apodaca es su pésimo sistema de transporte. Es un servicio a cargo del gobierno del Estado. Todavía Apodaca no tiene la cobertura del sistema metro. Tenemos solamente una línea del Transmetro. Estamos trabajando con el gobierno de Nuevo León para que antes de que termine este año tengamos 3 nuevas líneas de Transmetro que van a terminar en Apodaca Centro, en la colonia Pueblo Nuevo y en el Mezquital. Esto nos va a venir a alivianar mucho el problema que estamos teniendo, pero es urgente y necesaria la reestructuración del sistema de transporte, del transporte urbano, para que mejore la situación de nuestra comunidad. Somos también una ciudad
con un esquema de derechos sociales, políticas públicas ya muy asentadas. Invertimos más de 40 millones de pesos cada año, transferencias directas del municipio para estudiantes con capacidad académica e incapacidad económica. Son becas completas de nivel medio superior y superior que se eligen por un comité. Es una política de la que estamos muy orgullosos. Nuestro sistema de útiles escolares, más de 70,000 niños de Apodaca entraron a la escuela con el útiles escolares surtidos por la ciudad. Es un derecho social en el que transferimos impuestos que nos pagan las empresas y se lo damos a los segmentos socioeconómicos más bajos para de esa manera ir generando una sociedad más igualitaria, más democrática, con igual acceso a oportunidades. ¿El predial continúa como estaba? El predial en Apodaca hemos apostado por ampliar la base y el porcentaje de cumplimiento. Cada año estamos subiendo en el porcentaje de cumplimiento. Lo decía Miguel y tiene razón. Uno de los temas en los que los municipios tenemos un área de oportunidad es promover la cultura fiscal entre nuestros ciudadanos. No se trata de aumentarle impuestos a los que pagan, sino hacer que los que no paguen, paguen también. Y lo estamos haciendo. Estamos cobrando con requerimientos, con despachos y estamos siendo muy agresivos. Eliminamos todos los subsidios que se otorgaban a empresas, terratenientes y cosas de ese tipo para poder atender las necesidades de los que menos tienen, haciendo que cumplan con sus obligaciones fiscales todos los ciudadanos, y ampliando las bases vamos a elevar los montos de recaudación. Lo hemos hecho, de hecho hemos tenido un incremento paulatino, pero todavía tenemos un área de oportunidad. En Apodaca las finanzas sanas tienen mucho que ver también con su desarrollo industrial. Tenemos 700 hectáreas en proceso de urbanización para uso industrial, lo que nos permite ingresos constantes de ISAI, derechos de construcción, 7% derechos de urbanización, que nos permiten financiar el crecimiento de la ciudad. ¿Tope de deuda se modifica en sus municipios? ¿Hay alguna modificación en este tema? ¿Se va a solicitar algo El más? año que entra no vamos por deuda nosotros. No, pues nosotros San Pedro no hemos solicitado, no vamos a solicitar deuda. Muy bien, pues yo les agradezco mucho, se nos terminó el tiempo, hablamos de los temas planeados, salvo que tengan ustedes algo más que decir ya para terminar. Pues agradecerte, Víctor, la invitación, el gusto de platicar con César y pues agradecerles también que nos hayan escuchado y decirles que dentro de la situación difícil que hemos vivido por el tema del agua, este liderazgo de Nuevo León en México también tiene que ver con la manera en que aquí los servidores públicos, los alcaldes, hacemos equipo, porque nuestra responsabilidad es frente a los ciudadanos y los ciudadanos participan en los asuntos de gobierno. Entonces, que aquilatemos esa manera de entender lo público como algo que nos une, como algo que nos hace una mejor comunidad y que nos hace prosperar en lo económico y en calidad de vida. Y si vemos al país a la distancia, veremos que los ciudadanos y los servidores públicos haciendo equipo es lo que permite mantener este liderazgo de Nuevo León. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, Miguel. César Garza. Coincido con Miguel, Víctor. Ser de Nuevo León implica una gran responsabilidad. Somos el estado de la vanguardia nacional. Hoy en México prevalece una narrativa de la confusión, la polarización y en muchos temas el retroceso de la agenda. Nuevo León tiene que levantar la mano, tiene que ser lámpara que ilumine para que otras regiones de nuestro país sigan el ejemplo de esta ciudad, de esta sociedad neoleonesa que es orgullo de México y de los que aquí nacimos particularmente. Gracias por la oportunidad de platicar, Víctor, contigo y con Miguel y con todos los televidentes. Gracias, César. Gracias, Miguel, y gracias a usted. Que pase muy buenas noches.